Nunca desistas de un sueño, solo trata de ver las señales que te llevan a él. Paulo Coelho. Muy buenos días. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, dentro del desarrollo de las actividades de la Feria Jurídica 2013, agradece su asistencia a la presentación de la obra jurídica titulada El nuevo modelo del control de constitucionalidad y de convencionalidad en materia de derechos humanos a partir de la reforma de 2011, según dos perspectivas antagónicas, internacionalistas contra soberanistas, de la autoría del magistrado Carlos Emilio Arenas Batis. Para dar inicio a este evento me permito hacer mención de las personalidades que componen nuestra mesa de honor. Nos distingue con su presencia el magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, magistrado de la Primera Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Agradecemos la presencia del maestro Iván de la Garza Santos, director general de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Contamos también con la presencia del magistrado Carlos Emilio Arenas Batis, magistrado de la Cuarta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia y autor de la obra que el día de hoy se presenta. Destacamos la presencia entre nosotros del magistrado Rodrigo Maldonado, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. De igual manera, agradecemos la presencia de los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado, del consejero de la Judicatura en el Estado, así como de jueces y funcionarios del Poder Judicial, presidentes, representantes e integrantes de los diversos colegios y asociaciones de abogados en el Estado, así como de diversas facultades y escuelas de derecho de nuestra entidad. Sean todos ustedes bienvenidos. La obra jurídico-literaria que el día de hoy se presenta ha surgido a partir de las transformaciones que en el año 2011 se sucedieron respecto a la temática del nuevo modelo de control de constitucionalidad y de control de convencionalidad en materia de derechos humanos, vinculados a la impartición de justicia, contemplando el magistrado Arenas algunos aspectos que generan una incertidumbre en cuanto al tema, ofreciendo propuestas a partir de las cuales se puede entender el problema y más aún identificar sus causas. Para comentar la obra que hoy es presentada, el nuevo modelo del control de constitucionalidad y de convencionalidad en materia de derechos humanos a partir de la reforma de 2011, según dos perspectivas antagónicas, internacionalista contra soberanistas. Escuchemos en primer término al magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, quien ha sido un incentivador de la investigación y divulgación jurídica, líder nato que ha sabido trascender en proyectos por demás importantes, como lo fue la primera de las obras escritas por el personal de la sala de la cual es titular. El magistrado Guerrero Gutiérrez es un profesional del derecho, apasionado de su función jurisdiccional, donde ha desarrollado su trayectoria laboral, incursionando en ella desde el año de 1981, logrando recorrer los diversos peldaños exigidos por la carrera judicial hasta ocupar en 2 ocasiones la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Actualmente es magistrado de la Primera Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En primer término, antes de iniciar con mi participación, deseo dejar asentado mi más profundo agradecimiento al magistrado Carlos Emilio Arenas Batis por otorgarme el privilegio de presentar esta obra. El autor señala que este trabajo forma parte de otros de mayor alcance. Sin embargo, como lo verán ustedes cuando empiecen su lectura, es un documento completo y exhaustivo,
cuyas ideas son enriquecedoras por sí mismas. Mi agradecimiento tiene dos propósitos. El primero, como ya lo dije, es el resaltar el privilegio de participar en este evento. El segundo es el de conocer de antemano el contenido de la obra, que sin duda será de beneficio para quienes ejercemos el difícil arte de juzgar con las difíciles reglas del control de la constitucionalidad y de la convencionalidad reinantes, dando un panorama amplio de entendimiento a partir del análisis que es el propósito de su investigación. Enseguida, quiero dejar asentado algunos de los muchos puntos relevantes de la obra, mismo que me parecen establece un hilo conductor que nos lleva a una posición personal con respecto del tema de la obra. El 2011 ha marcado en nuestro país un verdadero cambio de paradigmas en materia de derechos humanos e impartición de justicia, el cual se originó gracias a dos importantes acontecimientos. Primero, la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, por virtud del cual se reformó el artículo primero constitucional, entre otros. Y segundo, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada en julio de 2011, relativo al caso Rosendo Rodillas Pacheco contra México. La obra que hoy les presento nos habla de las dificultades e incertidumbres que existen en torno a la correcta aplicación del control difuso de la constitucionalidad y del control difuso de convencionalidad, para no caer en excesos ni defectos. Es innegable que hoy por hoy el comportamiento de todos los profesionales del derecho, litigantes y juzgadores, está inmerso en esta nueva dimensión de los derechos humanos. Y no parece quedar muy claro la conducta que debemos asumir frente a este gran cambio, puesto que ni en el foro, ni en la academia, ni en la judicatura se tienen muy claros sus alcances y matices. Para resolver este problema de incertidumbre desde la raíz, es trascendental tener bases muy sólidas y conocer las posturas que existen en este tema para entenderlo e identificarlo claramente. En este concepto, la aportación del autor a través de la presente obra contribuye sobremanera, pues nos expone dos posturas opuestas, la internacionalista y la soberanista. También nos conduce a los antecedentes inmediatos de la reforma constitucional de derechos humanos, comparando el antes y después. Nos habla de las experiencias de otros países, la construcción que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos a este respecto, y finalmente nos explica la evolución interpretativa de la Suprema Corte sobre la aplicación del control difuso y los límites del principio pro persona. Las posturas internacionalistas y soberanistas, aunque comparten algunos ideales, chocan al momento de encontrarse sometidas a un posible conflicto normativo, surgiendo así la polémica. ¿Cuál es lo que debe prevalecer? ¿La norma del derecho interno sobre la del rango internacional o viceversa? Naturalmente, para resolver el planteamiento anterior, lo primero que hay que hacer es definir cuál es la ubicación jerárquica de los tratados internacionales a nivel nacional y qué criterios fundamentan esa ubicación. Para los soberanistas, la Constitución es la norma de normas y esta debe prevalecer sobre los tratados internacionales, incluyendo los
relativos a los derechos humanos. En primer lugar, porque entiende el principio pro persona como un criterio interpretativo, no de validez de normas. En segundo lugar, ya que el concepto de soberanía no admite la supremacía del derecho internacional sobre el nacional. De lo contrario, esta se perdería. En tercer lugar, puesto que el órgano creador de normas constitucionales, que es el poder constituyente, tiene mayor legitimidad, en tanto que a través de él se expresa soberanamente la voluntad popular para determinar la organización política y jurídica del país. En cuarto lugar, por el principio democrático, pues se argumenta que el derecho internacional no es constituido democráticamente. En sentido contrario, los internacionalistas opinan que todas las normas relativas a los derechos humanos, internacionales, federales o locales, se reúnen en un solo bloque, llamado bloque de derechos humanos, que tiene jerarquía suprema. Entienden al principio pro persona como un criterio de validez de las normas jurídicas y no solo como un interpretativo. Deja de lado los antiguos métodos de soluciones antinomias, como el de la ley superior deroga la inferior, la especial deroga la general y la ley posterior deroga la anterior. Ahora todos ellos están subordinados y por ende debe prevalecer el que más favorezca los derechos humanos. Y en ese nuevo esquema, los jueces de todas las materias, de todos los niveles, se convierten en garantes del respeto a los derechos humanos, sin importar si son federales o locales. No obstante, que es muy clara la diferencia entre esas posturas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy cauta en pronunciarse sobre el tema, aunque ya existen avances significativos. Por ejemplo, históricamente había considerado un control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad, lo cual cambió radicalmente a partir de la reforma del 2011, donde se declaró que dicho control es difuso. Igualmente, la Corte ha fijado las reglas para hacer uso del control difuso, estableciendo que primero debe hacerse un ejercicio de interpretación de la norma para que sea conforme a los derechos humanos. Y si es posible, entonces sí proceder a su desaplicación en esos casos concretos como una medida extraordinaria. En cuanto a las sentencias y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que únicamente son obligatorias aquellas en que el Estado mexicano haya sido parte y en las que no, solo tienen el carácter de orientadoras. Ahora bien, señalando los puntos anteriores, quiero manifestar algunas ideas que me ha provocado la lectura de la presente obra. Estas ideas no son de ninguna manera una reflexión conclusiva de los temas. Debo reconocer que la aportación del libro es un universo de interpretaciones que no es fácil resumir en unas cuantas palabras. La importancia de la obra que nos da el magistrado Arenas tiene muchas vertientes, pero resalto una de ellas, cuando surge una nueva concepción del derecho, es decir, cuando se legisla creando un concepto tan amplio como el de los derechos humanos. Muchas veces el legislador no tiene idea de cuán grande es el impacto de esa actividad. El constituyente siguió una tendencia internacional para incorporar de manera operativa la norma convencional al espacio interno de nuestra nación. Es verdad que la norma internacional ya formaba parte de nuestra estructura jurídica, pero su operación es limitada. Ahora, al ampliarse la aplicación de la norma convencional, debe arribarse los procesos, ya sea en forma internacionalista o soberanista.
debe tomarse decisiones por parte de los juzgadores de los distintos niveles de gobierno. Qué gran responsabilidad es esta de aplicar la posibilidad de los juzgadores para ser partícipes del control constitucional. La pregunta es, ¿estamos preparados para ello? Nuestro autor nos precisa que quiere entender el problema que presenta actualmente el nuevo modelo de control de constitucionalidad y de convencionalidad a partir del 2011. Es evidente que su esfuerzo se ha hecho patente en su investigación. Es preocupante, esta preocupación deviene de que existen en la actualidad muchas reflexiones sobre el proceso de la reforma en comento, o bien las facultades que adquieren los juzgadores con respecto del control difuso de las normas internacionales. Pero no habíamos visto una obra que nos diera tantas vertientes de interpretación como la que ahora se presenta. Esta obra nos motiva a seguir investigando y adentrándonos a este tema. Gracias, magistrado, por despertar este deseo de saber más acerca de esta problemática y sobre todo por darnos la pauta de aprendizaje que es necesario para todos los juzgadores contemporáneos de México. Quiero resaltar que el magistrado Arenas fue el primer juzgador en la República Mexicana que aplicó, atendiendo a la reforma del artículo 1 constitucional, dictó una resolución atendiendo a los principios del control constitucional, resaltando el derecho humano que tenía un justiciable sobre el derecho de la legitimación, y lo hizo en justicia atendiendo el control de constitucionalidad. Un aspecto de la obra que es importante destacar es que la reforma de los derechos humanos tiene implícita, si me permito llamarlo así, a una etapa de culturización, es decir, un espacio de tiempo donde operadores, académicos, foros jurídicos, foro político, así como la sociedad en general, debe tener su propia posición en el tema, para que esa posición sea confrontada y de esa manera pueda surgir la mayoría que es común en toda la democracia. ¿En cuánto tiempo será esto? El necesario. ¿Qué ocurrirá en este tiempo? Precisamente esto nos lo aclara la presente obra en su estructura. Existe ya un debate que contrasta presente y futuro en relación con las reformas que es objeto de estudio. Se auditan las atribuciones legislativas y jurisdiccionales, haciéndose un reacomodo del sistema de pesos y contrapesos constitucionales. Se generan conflictos doctrinales, políticos y operativos entre posiciones muchas veces antagónicas, más en un país de cultura diversa como el nuestro. Como apunte final, tenemos que el que ya discutió temas de la idoneidad de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como ente adecuado a esta nueva etapa constitucional. Necesitamos un nuevo tribunal constitucional que deje los temas comunes de la jurisdicción y se especialice en el control de constitución desde el punto de vista de los derechos humanos. Todo esto nos permite concluir que aún nos falta mucho camino por recorrer para comprender y definir de manera concreta los alcances y matices de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de aplicación correcta en sede judicial del principio pro persona sin excesos ni defectos. Sin embargo, esta obra nos sirve como guía o como un manual que nos permite transitar por este trayecto con mayores elementos y fundamentos para definir el rol que debemos juzgar los profesionales del derecho, sobre todo los juzgadores, para ser
funcional y operativo la reforma constitucional en materia de derechos humanos. De nuevo, agradezco profundamente al magistrado Carlos Arenas por la oportunidad que me da de hacer la presentación de este trabajo de ardua investigación, el cual, a través de cada página, te adentra al reto que presenta el nuevo modelo del control de constitucionalidad y convencionalidad, pero principalmente contribuye para asentar las bases de la solución de la problemática que enfrentamos actualmente. Sin duda, esto inspira al lector a seguir preparándose. Reitero que el magistrado Carlos Arenas mencionó en la justificación de su obra que ésta constituye apenas el hilo discursivo de una investigación de mayor profundidad que está realizando como parte de su tesis doctoral. Así que esperamos con ansias leer la siguiente publicación del magistrado, ya que será un referente en la labor que desempeñamos diariamente los operadores del sistema de justicia, al cual nos toca un tema de interés general y de gran utilidad práctica. Muchas gracias y muchas felicidades, magistrado Carlos Arenas Batis. Antes de continuar, destacamos y agradecemos la presencia de la familia del magistrado Carlos Emilio Arenas Batis. Se encuentran entre nosotros su esposa y sus hijos. Sean ustedes bienvenidos. Escuchamos a continuación al maestro Iván de la Garza Santos, quien es maestro en Derecho Público y Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestro en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset en Madrid, España. Docente de Derecho Constitucional en la Facultad Libre de Derecho y director general en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cuenta en su haber con diversas publicaciones jurídico-científicas. Agradecemos la presencia también esta mañana de nuestro invitado, el maestro Iván de la Garza Santos. Muchas gracias. En principio quisiera agradecer obviamente al maestro Carlos Arenas por el honor de invitarme a presentar su libro. A Carlos lo conozco desde hace muchísimos años, primero como profesor y después como compañero en las aulas y ahora espero que como amigo, mi estimado. Antes de iniciar con la presentación, quisiera contextualizar digamos, a partir de dónde surge el tema de la discusión del libro que estamos presentando el día de hoy. Y creo que es muy importante señalar las reformas que se hicieron entre el 2008 y 2012 a la Constitución. Entre estos años se dio una especie así como la primavera árabe en estos países en donde hubo cambios sustanciales en el sistema político. Creo que también entre estos años se han dado modificaciones a nuestra Constitución que constituyen como una especie de primaveras jurídicas en el sentido de que transforman realmente el marco normativo en nuestro país. Así, por ejemplo, en el 2008, pues obviamente ya todos conocemos la publicación de la reforma en materia penal. En el 2011 está la reforma en materia de derechos humanos y también la reforma constitucional en materia de amparo. Y en el 2012, aunque cualitativamente menos importante, pero no se puede dejar de tomar en consideración lo que se le llamó la reforma política, particularmente en lo que hace a la incorporación de nuevas figuras que de alguna forma vienen también a ampliar el ejercicio de ciertos derechos políticos de los ciudadanos, como es el tema de las consultas populares. Creo que es muy importante entender que hay un eje transversal en todas estas reformas que estamos comentando, que es poner en el centro de todas ellas al ser humano. Me parece que es muy importante. Así, por ejemplo, la reforma penal instauró un proceso que hace efectiva la presunción de inocencia al mismo tiempo que revalora el papel de la víctima en el proceso penal, atenuando aquel principio de la expropiación del conflicto. Por su parte, la reforma amparo me parece que deja atrás doctrinas casi atávicas que por privilegiar la forma terminaban
digamos de alguna forma, haciendo poca efectiva la tutela de los derechos fundamentales. De todas estas modificaciones a la Constitución, me parece que la denominada de derechos humanos es con seguridad la de mayor relevancia, particularmente porque la adición del párrafo tercero a este artículo primero, que ordena que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, tiene un impacto en todo el orden jurídico nacional. Es decir, hay vasos comunicantes en esta reforma que lo vinculan prácticamente con todo lo que acontece en la vida nacional. En este sentido, el libro El nuevo modelo de control de constitucionalidad y de convencionalidad en materia de derechos humanos del maestro Arenas aborda uno de los aspectos que tiene mayor impacto de la reforma en materia de derechos humanos, que es el de la garantía judicial de los derechos humanos. Aunque en este tipo de eventos es ya un cliché decir que el libro es de lectura obligada, no quisiera perder la oportunidad de efectivamente decir que este es un libro de lectura obligada, y quiero exponer a continuación las siguientes 7 razones de por qué me parece que todos deberíamos de leer este libro. La primera, es un libro súper novedoso, y me explico. Hace unos cuantos días el maestro Enrique Krauss publicó en su cuenta de Twitter que señalaba como un vicio, como una tara de la academia, la endogamia. Y efectivamente, en la academia hay un problema de endogamia, no solo respecto de los académicos o de las personas, sino incluso hasta de los temas que se tocan en la academia. Y digamos, esta endogamia temática muchas veces nos lleva a lo que los expertos en programas televisivos, llamados telenovelas, llaman refritos. Entonces resulta que los libros muchas veces se convierten en refritos de los mismos temas, en donde los autores, pues el amigo cita al otro amigo y luego el otro amigo cita al otro amigo, y entonces se pueden pasar como todas las citas que luego se reportan al Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, etcétera, ¿no? Este no es el caso del libro que estamos presentando el día de hoy. Realmente me parece que este es un libro muy novedoso. Como se adelanta desde el título, el autor plantea que existen 2 visiones a partir de las cuales puede entenderse el impacto de la reforma en materia de derechos humanos: la perspectiva internacionalista y la perspectiva soberanista. Debo reconocer que cuando leí el título me generó un cierto prejuicio el uso de estos términos. En pocas palabras, no me gustó mucho, digamos, esta díada entre internacionalista y soberanista. Sin embargo, debo reconocer que durante la lectura de la obra, particularmente en el capítulo 2, me sentí realmente persuadido respecto de la existencia de estas categorías. Es decir, creo que el maestro Arenas realmente logra construir y delinear las categorías internacionalista y soberanista, asignándole a cada una un contenido específico mediante la identificación de características jurídico-ideológicas, y esto me parece una aportación sumamente novedosa. Es decir, lo que quiero decir con esto es que realmente lo que se adelanta desde el título se convierte en la columna vertebral de toda la obra. No es nada más porque se escuche bonito la perspectiva antagónica entre la perspectiva internacionalista y soberanista. Realmente se logra dar un contenido específico al punto que mientras iba leyendo la obra yo me podía ir identificando con alguna de estas características que más adelante les voy a decir cuál es. Probablemente por la novedad del tema, no sé, a mí me gustaría que en alguna segunda parte de esta obra, probablemente con ayuda de otras disciplinas, se pudiera incluso confirmar o comprobar la existencia de estas 2 perspectivas, incluso desde una apreciación más bien empírica, ¿no? Sería muy interesante si los juzgadores, los agentes del Ministerio Público, etcétera, todas las personas que trabajan en las áreas de procuración e impartición de justicia pudieran a través de un cuestionario señalar cuáles son las características con las que se identifican y efectivamente tener una comprobación empírica acerca de estas 2 categorías, pero bueno, mi estimado, eso probablemente ya será en una obra posterior. La segunda razón por la cual creo que es una obra de obligada lectura: es un libro con un sólido contenido de teoría constitucional. Por mi trabajo como profesor en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey,
ha atestiguado que el auge del derecho internacional de los derechos humanos en los últimos años ha traído consigo un cierto, y lo voy a decir de la forma más amable, pero ha traído consigo un cierto desdén por las ramas del derecho nacional, particularmente del derecho constitucional. En este sentido, me parece muy pertinente que un libro que aborda el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente en el aspecto de la garantía de los derechos humanos a través del control de convencionalidad, parta de una estructura muy sólida de la teoría de derecho procesal constitucional y de derecho constitucional. Así, por ejemplo, el capítulo primero ofrece con mucha claridad estas categorías clásicas de los controles de constitucionalidad. Creo que esto va a servir para que las nuevas generaciones que ya se vienen formando con una estructura del derecho internacional de los derechos humanos puedan entender que el control de convencionalidad no se inventó a sí mismo, es decir, que el derecho internacional de los derechos humanos toma categorías del derecho constitucional y toma categorías del derecho procesal constitucional y las usa precisamente para la defensa de estos derechos. Quisiera destacar que el cruce que hace entre las características de la forma de Estado federal con las perspectivas internacionalistas y soberanistas me parece fabuloso, me parece que no tiene desprecio cómo va vinculando el impacto de la reforma en materia de derechos humanos desde la generación de normas y desde la facultad jurisdiccional. Me parece de verdad es mi parte favorita del libro, lo debo decir. Tercera razón por la cual me parece que es una obra que todos tienen que leer, es un libro muy bien documentado, ya nada más por la cantidad de jurisprudencia nacional e internacional que viene citada, es un libro que vale la pena tener, es un libro muy bien documentado. Yo me encontré jurisprudencias que la verdad es que a pesar de que he estado en este tema y he dado clases de Derecho Procesal Constitucional, no conocía y que me parecen muy interesantes. Cuarta razón, por su redacción y metodología impecable. Este es un libro que quiere ser leído y entendido. Está redactado en un lenguaje elegante pero sencillo. No pretende hacer mucho más confuso un tema que ya de por sí es complejo. Quinta razón, es un libro no militante de los derechos humanos, lo cual también se agradece. Me parece que el auge de los derechos humanos en los últimos años ha traído también, digamos, un auge por el aspecto más político de los derechos humanos y no necesariamente el aspecto jurídico de los derechos humanos. En este sentido, se agradece que aunque en este momento sea políticamente correcto aducir que algo se puede o no se puede hacer de acuerdo a la normativa internacional, no tome partido. Es decir, me parece que el libro lo que hace es más bien exponer cuál es el estado de la cuestión, plantea algunas hipótesis sobre por qué algunos pueden pensar de una forma y por qué otras personas pueden pensar de otra forma, pero no se decanta ni se cierra a la, digamos, a la perspectiva soberanista, pero tampoco hace una defensa de la perspectiva internacionalista como la panacea para todos los males de este país. Sexta razón por la cual me parece que es un libro, que todos deben de leer, es un libro que ayuda a comprender prejuicios. Y entonces es como les comentaba hace un momento, mientras lo iba leyendo, yo decía, bueno, ya entiendo por qué la reforma en materia de derechos humanos me genera tanto ruido, es que yo soy de la perspectiva soberanista. Es decir, creo que algunas de las, le logra dar contenido a esa caja negra que procesa los pensamientos y que finalmente dices, sí me gusta o no me gusta. Ayudó a que mi caja negra tuviera un contenido y entender, claro, me trae problemas la reforma en materia de derechos humanos porque me desestructura algo que el positivismo jurídico nos acomodaba perfectamente bien en la jerarquía de normas, en una estructura de competencias diferenciadas. Entonces, creo que desde este punto de vista es muy importante hacer como esta especie de radiografía o autopsia mental en donde uno puede entender, tal vez si yo corrijo este aspecto de mi formación, puedo abrirme a entender la perspectiva internacionalista, pero que también los que se decantan por la perspectiva internacionalista comprendan cuáles son las razones de por qué los de la perspectiva soberanista pueden defender pueden defender ciertos puntos de vista. Finalmente, quisiera señalar como séptima razón para leer este libro, pues el autor. No es porque Carlos sea mi amigo,
pero debo señalar que en el autor de esta obra se reúnen características realmente muy complicadas de obtener en un académico. Es decir, el maestro Arenas, pues ya conocemos su trayectoria, pasó por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y eso que nomás voy a hablar de lo último, mi estimado, pero pasó por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, es un académico sólido, y creo que esta conjugación de elementos es lo que lo lleva a tomar decisiones a veces muy complejas, pero de firmes convicciones. Ya lo comentaba, por ejemplo, el magistrado Guerrero, que el magistrado Arenas, pues es un referente nacional por haber dictado la primera resolución en donde se utilizó el control difuso para el control de la legalidad, para el control de la constitucionalidad de las leyes. Desde este punto de vista, creo que es esta conjugación de factores, digamos, académicos y de firme convicciones, lo que hace que el autor entregue una obra muy bien equilibrada entre la teoría y la práctica. El libro El nuevo modelo de control de constitucionalidad y de convencionalidad en materia de derechos humanos, según dos perspectivas antagónicas, internacionalistas versus soberanistas, es una obra muy equilibrada que muestra claramente lo que es su autor, el maestro Carlos Arenas. Una persona que ha formado sus ideas en el aula y libros, pero que al mismo tiempo ha forjado su carácter y convicciones en el juzgado y entre los casos reales. Muchas felicidades. El magistrado Carlos Emilio Arenas Batis es un profesional del derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en estudios internacionales por la Universidad de Leeds en Inglaterra y maestro en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Investigador del derecho que lo ha llevado siempre a buscar trascender a partir de sus criterios y experiencias, las cuales comparte en virtud del amor por la cátedra universitaria, siendo docente en diversas escuelas y facultades de Derecho. Actualmente es magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia. Escuchemos a continuación el mensaje del maestro Carlos Emilio Arenas Batis, autor de la obra que el día de hoy es presentada. Muchas gracias. Bueno, mis primeras palabras quiero que sean para expresar lo orgulloso que me siento de pertenecer a este Poder Judicial del Estado de Nuevo León y lo afortunado que me siento de que la vida me haya dado la oportunidad de ser un juzgador. Pero las razones para estar orgulloso de este Poder Judicial son muchas, desde luego. En primer lugar, la importante función social que todos los días desempeña a cabalidad, también su historia, sus instalaciones, pero sobre todo por la muy alta calidad e institucionalidad de sus integrantes. Agradezco a los magistrados, quienes encabezan esta institución, que estén presentes en este evento. Muchas gracias. También agradezco la presencia de los compañeros magistrados de otros tribunales hermanos. Magistrado Maldonado, muchas gracias. La presencia de varios jueces, de secretarios, la presencia de compañeros académicos, particularmente muchas gracias, doctor Michael Núñez, doctor Gastón Enríquez, maestro José Roble, muchas gracias por estar presentes. La presencia de mi familia, desde luego. Para mí es muy emotivo tener el día de hoy la compañía de todos ustedes. De manera muy particular quiero también agradecer a quienes el día de hoy me han ayudado con la presentación de esta obra, el magistrado Gustavo Guerrero y el maestro Iván de la Garza, quienes respectivamente encarnan la perspectiva del juzgador y la perspectiva del académico experto en constitucional y derechos humanos. También muchas gracias a la magistrada presidenta Graciela Buchanan, quien por cierto me pidió, está actualmente en un evento del sindicato y iba a hacer todo lo posible por llegar en unos minutos. A la directora del instituto también, la doctora Mirnaelia García Barrera, muchas gracias por su estímulo y apoyo para producir este libro. Ahora bien, pasando a lo que es el tema del libro, debo decir que lo desarrollé tratando de resolver varias inquietudes y dudas personales que estoy seguro que son inquietudes y dudas compartidas por otros juzgadores y académicos en torno al alcance
de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. ¿Cuál es la ubicación o jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos después de la reforma? ¿Cuál es el significado o alcance del principio pro homine o pro persona? ¿Cuáles son las implicaciones de que ahora tengamos un bloque nacional de normas de derechos humanos? ¿Hasta dónde llegan o pueden llegar las atribuciones de los juzgadores locales para garantizar la vigencia de las normas relativas a derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales? Son solo algunas de tales dudas o inquietudes que hasta el día de hoy no han podido ser resueltas de manera definitiva ni por la academia, ni por la judicatura, ni por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde luego tampoco por mí. Bueno, porque en el libro realmente lo que me propongo no es encontrar una solución al problema, porque en fin, no me siento con la capacidad de hacerlo, es un problema muy complejo. Además sería poco prudente encontrar la solución antes que la encuentre la Suprema Corte. Mejor, más vale ser historiador que profeta en estos temas. En el libro lo que me propongo es presentar a ustedes una fórmula de cómo entender el problema. Y básicamente lo que digo, como ya me hicieron favor mis dos compañeros presentadores, básicamente lo que digo en el libro es que para entender las reformas en materia de derechos humanos hay disponibles al menos dos principales perspectivas teóricas o interpretativas de la reforma, que incluso se llegan a convertir hasta en dos lenguajes o idiomas distintos que explican la reforma y sus principales instituciones y conceptos jurídicos. Y estas dos perspectivas son básicamente las que se anuncian desde el título del libro, la de los soberanistas y las de los internacionalistas. Las presento cada una de ellas en el desarrollo de la obra y también me refiero a cuál es el estado que respecto de cada concepto que se aborda tenemos actualmente o teníamos hasta antes de la reforma de 2011. Esto es, lo que busco es presentar cómo estábamos y cómo aprendimos todos que estábamos según lo que aprendimos en la licenciatura, en la escuela, y qué cambios se produjeron en el derecho mexicano a partir de la reforma de 2011. Y es ahí en donde veo que a la hora de identificar qué aspectos cambiaron, hay opiniones divergentes según soberanistas e internacionalistas. Pongo un par de ejemplos. El referido bloque de constitucionalidad o bloque normativo en materia de derechos humanos. Todos entendemos que hay este bloque nuevo normativo a partir de la reforma y sin embargo lo entienden de modo distinto internacionalistas y soberanistas. ¿Qué era lo que teníamos hasta antes de la reforma de 2011? Lo que teníamos es que en el país lo que regía era un federalismo de competencias de ámbitos normativos y ámbitos de gobierno diferenciados, excluyentes entre sí y cada uno con sus propias competencias. Y en el tema en materia de derechos humanos, eso se traducía en lo siguiente, que las normas relativas a derechos humanos contenidas en la Constitución, esto es las que denominábamos garantías individuales, era competencia del legislador constitucional establecerlas. Y no podía ni los tratados internacionales, ni el legislador ordinario federal, ni el legislador local, mucho menos una instancia normativa municipal como puede ser el ayuntamiento, no podían variar el alcance, sobre todo no podían restringir el alcance de esas garantías individuales o no podían derrotar las restricciones que para esas garantías estaban previstas en la Constitución. Entonces lo que teníamos era un derecho de los derechos humanos, vamos a decir, dividido por horizontalmente por ámbito normativo. Y teníamos el derecho constitucional de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos
en algunos estados, en muchos estados, teníamos también un derecho local de los derechos humanos, garantías individuales previstas, por ejemplo, en la Constitución de Nuevo León, que eran diversas o iban más allá a las previstas en la Constitución Federal. Eso era, en términos semejantes, en términos generales, lo que teníamos hasta antes de la reforma de 2011. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, pues según los internacionalistas, lo que tenemos ahora es un derecho humano, un derecho de los derechos humanos que ha dejado de ser la suma de estos fragmentos horizontales para convertirse en un derecho transversal a todos estos ámbitos normativos. Un derecho al cual pueden contribuir, tanto legislando como garantizando su vigencia, autoridades constitucionales, autoridades federales, autoridades locales e incluso autoridades municipales. De tal modo que las normas jurídicas que produzca, por ejemplo, el legislador local de cualquier estado, pueden ampliar los derechos humanos previstos en la Constitución Federal e incluso podrían llegar a derrotar ciertas restricciones previstas en la Constitución Federal. Esto para los soberanistas es inconcebible. No podrían normas inferiores derrotar a normas constitucionales en razón de que, de acuerdo con nuestro modelo federal, si los funcionarios locales le delegaron esas atribuciones al legislador constituyente o al legislador o a los funcionarios federales, eso significa, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución, que esas atribuciones ya no las tienen los funcionarios locales, precisamente porque se las han delegado a los funcionarios federales. Y los locales solamente se han reservado aquello que expresamente no delegaron. Ese era el esquema anterior, y para los soberanistas es el esquema que debe seguir prevaleciendo, porque si no puede haber riesgos importantes, como por ejemplo, para ilustrar esto con algunos ejemplos. La Constitución Federal establece el principio de no reelección. Bueno, pero la Convención Americana y los tratados internacionales, cuando se refieren al derecho a ser votado, establecen solamente un catálogo de restricciones válidas para limitar ese derecho a ser votado, entre otras temas de edad, de nacionalidad, de residencia, de capacidad, pero en ningún tratado internacional es restricción válida el haber ocupado o estar ocupando un cargo político previo. Por esa razón, en algunos países han discutido este tema, entre otros Nicaragua, Costa Rica, y han llegado a conclusiones diferentes. En algunos han llegado a declarar esas reglas de no reelección como inconvencionales, porque no las autoriza la Convención Americana. Bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, la Constitución local dijera? Pues en Nuevo León sí se pueden reelegir el gobernador, los legisladores o los ayuntamientos. Esa norma local estaría favoreciendo un ejercicio más amplio, más extenso del derecho a ser votado, derecho humano. Y por otro lado, no está restringiendo, o al menos no se advierte que restrinja, otro derecho humano. Está restringiendo o está modificando un determinado diseño político, pero como sabemos, los derechos humanos solo se restringen o pueden restringirse para asegurar la vigencia de otro derecho humano, no para asegurar un diseño político o un modelo de determinada conveniencia en términos de gobernabilidad. Entonces, podría, de acuerdo con los internacionalistas, llegarse al extremo de considerar que esa norma local derrota o no es o deja sin aplicabilidad a la norma de la Constitución Federal. Y esto para los soberanistas puede resultar escandaloso, sobre todo considerando que las normas de la Constitución gozan de mayor legitimidad política en la medida en que son producto de una asamblea legislativa que se integra por el Congreso de la Unión más la suma de las legislaturas locales. ¿Cómo podría esa norma de jerarquía suprema y de legitimidad política también suprema ser derrotada o ser derogada por una norma expedida por una asamblea legislativa local o incluso por un ayuntamiento? Claro, para los internacionalistas, en cambio, lo chocante es que una norma que establezca el ejercicio más amplio de un derecho humano
debe prevalecer sobre cualquier otra norma que lo restrinja de manera injustificada. Y es que por sobre las coyunturas políticas, por ejemplo, en México, bueno, pues nuestra historia y nuestra coyuntura explica el principio de no reelección, pero es una coyuntura que es ajena, vamos a decir, a la naturaleza de las cosas, a la naturaleza de la democracia, a la naturaleza humana. Y en el derecho, en el derecho internacional de los derechos humanos, más bien lo que busca es hacer prevalecer los derechos humanos más allá de coyunturas políticas. Entonces, para un internacionalista no habría ningún problema en que precisamente una norma de cualquier jerarquía normativa, en la medida en que ofrezca el ejercicio más extenso de los derechos humanos, prevalezca sobre otra que pueda ser de una jerarquía formal superior, pero que es, en todo caso, materialmente inferior porque no garantiza de manera completa el ejercicio del derecho humano. Ese es un ejemplo. Claro, imagínense ustedes las implicaciones que esto tiene sobre el modelo de federalismo, sobre el modelo de supremacía constitucional, sobre el esquema de división de poderes, sobre todo eso que tenemos grabado muy en el fondo todos los que estudiamos derecho antes de 2011 y que nos cuesta tanto trabajo remontar. Me decía, vino un visitante colombiano y nos platicaba que allá en su país la izquierda es la que domina, los partidos de izquierda son los que dominan la integración de la judicatura. Entonces, la judicatura es muy proactiva en la defensa de los derechos humanos porque digamos, esa agenda del impulso de los derechos humanos es una agenda de los partidos de izquierda. Entonces, me decía, ¿y en México cómo es? ¿La derecha o la izquierda son los que impulsan los derechos humanos? Digo, mira, en México yo creo que no pasa eso, no pasa esa división. Yo más bien lo que veo en México es un debate generacional. Los jóvenes son mayormente internacionalistas, garantistas, pro derechos humanos. Y en cambio, los que tenemos ya de cierta edad, los que ya tenemos algunos años en el ejercicio de la profesión, somos mayormente soberanistas. Entonces, yo al menos así lo veo en México como una cuestión generacional. Así como estos tratamos de repasar en el libro varias instituciones jurídicas que antes o que siempre hemos dado por sentadas y tratar de examinar cuál es su nuevo estatus de acuerdo a partir de la reforma, y lo que podemos advertir es que hay dos perspectivas distintas para explicar el nuevo estatus. A veces incluso un mismo concepto como principio pro homine o principio pro persona, sin embargo, significa cosas distintas para soberanistas y para internacionalistas. Yo creo que por eso pudieron finalmente consolidar la reforma constitucional, porque le dejaron una serie de palabras o de conceptos jurídicos demasiado abiertos. Entonces, cuando le pusieron en la Constitución el principio pro persona, bueno, pues internacionalistas y soberanistas estuvieron de acuerdo y muy contentos por eso, pero en la cabeza de cada uno de ellos había un concepto o un contenido distinto para esa categoría jurídica. Por ejemplo, el principio pro homine. El principio pro homine, que en términos generales significa favorecer la interpretación más amplia o que favorezca de manera mejor el ejercicio de los derechos humanos, puede significar por lo menos tres cosas. Uno, que que a una misma norma, si tiene dos o más interpretaciones posibles, bueno, en razón del principio pro persona, deberemos elegir la interpretación más favorable para el derecho humano. Segunda cosa, cuando tengamos dos normas, ambas válidas, pero una complementaria o que desarrolla de manera más amplia o más extensa el derecho humano, tenemos dos normas, entonces, en razón del principio pro homine, elijamos la que consigna el derecho más amplio. Y una tercera opción, puede ser que tengamos normas que entre sí no sean complementarias o subsidiarias, sino que sean contrarias.
contrarias, bueno, la tercera opción sería que ante normas contrarias, el principio pro homine nos serviría para tomar la que favorece el ejercicio más extenso del derecho humano y desaplicar o invalidar o expulsar del orden jurídico a la otra que le resulta contraria. Bien, para los soberanistas, el principio pro homine solamente puede tener como alcance las dos primeras posibilidades que mencioné y están de acuerdo con eso. En cambio, para los internacionalistas, el principio pro homine debe también comprender la tercera variable. Esto es, debe también servir como criterio para determinar la validez jurídica de las normas. También, entonces, los internacionalistas consideran que el artículo primero ha modificado completamente o ha derogado o ha dejado, al menos sin sentido en cierta parte, al 133 constitucional. Porque la jerarquía que teníamos en el 133 ya debe interpretarse ahora a la luz del artículo primero. En cambio, los soberanistas consideran que el artículo primero no deroga al 133, que el 133 sigue determinando la validez de las normas jurídicas. Esto es, en la producción legislativa de normas jurídicas solamente será válida aquella norma que encuentre respaldo en otra norma jurídica de superior jerarquía y en otra hasta llegar a la norma suprema, que es la Constitución. Y si al momento de ser producida no encuentra ese respaldo porque resulta contradictoria, ya sea con el proceso legislativo de creación de normas o con el contenido material de una norma jurídica superior, entonces esa norma debe declararse inválida, inconstitucional y expulsarse del ordenamiento jurídico. Entonces, el 133, de acuerdo con soberanistas, sigue siendo determinante para establecer la validez en la producción normativa. Y el artículo primero solo se podría aplicar entre normas válidas, o sea, normas que ya pasaron por el filtro de validez del 133. En cambio, internacionalistas dicen, no, es que el artículo primero te sirve también para declarar validez o invalidez y debes dejar ya como resabio histórico aquella idea del 133. En fin, estos son solo algunos ejemplos de cómo unas mismas instituciones jurídicas, la misma reforma constitucional, puede significar cosas distintas desde miradores teóricos diversos. Y la reforma constitucional no fue precisa en establecer cuál era el mirador desde el cual se estaba estructurando la reforma constitucional. O sea, el constituyente permanente nos dejó una reforma con alto grado de indeterminación. Y frente a esa indeterminación que nos dejó el legislador, pues corresponderá precisamente a nosotros los jueces ir definiendo o irle dando contenido preciso a esta reforma constitucional, lo cual, por cierto, no es nada fácil, porque trasladó esa importante decisión política que debió haber tomado el legislador constituyente, la ha trasladado ahora a la Judicatura y particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no es fácil pronunciarse por una o por otra, porque ambas tienen su fuerza argumentativa, ambas tienen su peso en términos de legitimidad política y ambas tienen también todo un aparato crítico que las respalda. No es fácil decantarse por una o por otra, pero sin duda tendrán que ser los jueces y en última instancia el liderazgo de la Corte quien defina el contenido y el alcance de estas reformas. Pero no es fácil. Por ejemplo, en marzo del año pasado, en marzo del 2012, se presentó ante el Pleno de la Corte una controversia, no me acuerdo ahorita, creo que es la 92 del 12 o algo así, en donde se tiene que resolver cuál es la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, pues en ese debate la Corte no logró consolidar una mayoría para resolver esa contradicción. Se retiró la ponencia y es el caso que más de un año después no se ha podido volver a presentar. Y así como ese, hay otros temas también pendientes de definirse por la Corte y que habrán de resolver esta disyuntiva que nos presenta la reforma constitucional de 2011. En fin, espero que les parezca interesante este trabajo
y a todos ustedes, y particularmente a los presentadores, les agradezco la amabilidad de acompañarme en este evento. Muchas gracias. Pedimos amablemente al magistrado Jorge Luis Mancilla Ramírez, magistrado de la 10ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, haga la entrega de los reconocimientos tanto a los presentadores del libro, así como al autor de la obra, por participar dentro del marco de la Feria Jurídica 2013 del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Buenos días tengan todos ustedes. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura del Estado, otorga el presente reconocimiento al magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez por presentar el libro del magistrado Carlos Emilio Arenas Batis, el nuevo modelo de control de constitucionalidad y de la convencionalidad en materia de derechos humanos a partir de la reforma del 2011. Según dos perspectivas antagónicas, internacionalistas contra soberanistas, dentro del marco de la tercera feria jurídica, las instalaciones de la Sala Jorge Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo firman la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el consejero Francisco Javier Gutiérrez Villarreal y la doctora Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento al maestro Iván de la Garza Santos por presentar el libro del magistrado Carlos Emilio Arenas Batis, el nuevo modelo de control de constitucionalidad y de la convencionalidad en materia de derechos humanos a partir de la reforma del año 2011, según las dos perspectivas antagónicas, dentro del marco de la tercera feria jurídica en las instalaciones de la Sala Jorge Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo firman la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura, el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura, y la doctora Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura. Por último, se otorga el presente reconocimiento al autor del libro, magistrado Carlos Emilio Arenas Batis, muy querido compañero, por presentar su libro dentro del marco de la tercera feria jurídica con el título El nuevo modelo de control de constitucionalidad y de la convencionalidad en materia de derechos humanos a partir de la reforma del año 2011. En las instalaciones de esta sala Jorge Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, lo firma la magistrada Graciela Buchanan Ortega, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura, el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura, doctora Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura. Magistrado, felicidades, al igual que a su familia, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muy bien, es así como damos por concluido este evento. Felicitaciones para el señor magistrado, así como para su familia, y los invitamos a que continúen con nosotros. De inmediato pasamos al evento de presentación del libro Los derechos humanos en los umbrales del siglo XXI, una visión interdisciplinaria. Esto estaba programado para las 12, entonces le damos seguimiento continuo al evento de la presentación del libro, en los que participarán docentes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias.